se entiende muy bien. Y es que eso es lo que no se entiende muy frecuentemente en muchas películas, sobre todo de ahora. Es decir, que no sabes dónde están, ni a dónde van, ni a dónde miran. Del plano. Claro, esa cosa que es muy... La narrativa de los buenos directores de esta época, porque tampoco eran todos. No todos eran muy buenos. De los buenos directores en general de esta eran buenísimos, muchos más de los que decimos. por supuesto. Hombre, para estar en la metro, por ejemplo, yo he visto hace poco dinero, Paralelo 38 de Lewis Syler y es una película estupenda. Pero claro, pero es que... ¿Y quién se acuerda de Lewis Syler? Pero ¿cuándo hace 10 años se podía estar hablando como de un director importante, de George Sidney, o se podía citar entre los directores que respetas, como ha citado José Luis hace un momento, a Richard Thorpe, por ejemplo? Ha citado uno que me ha dejado a mí mucho más perplejo, que es Norman Taurog. No, a mí Richard Thorpe no me ha dejado nada perplejo. Que Norman Taurog tiene una utilización del espacio muy parecida a este, y sobre todo de enseñar el decorado. Es que este siempre lo hace con unos movimientos delanteros. Hay un momento maravilloso cuando está Stewart Granger hablando con Janet Leigh, que luego vienen a por él y entonces ella le dice, ve, le lleva a una puertecita para que coja el caballo, que entonces de unos planos muy cortos empieza a salir la cámara montada en un cámara car o en un traveling, y ellos empiezan a avanzar y empiezas a ver ese sitio donde están, que es maravilloso, y lo corta con un traveling lateral, que eso es de maestro, eso es una cosa. Y es que esa utilización del espacio, yo creo que también venía en función de que los decorados eran muy caros y que cuando estaban trabajando en esos decorados decía, aquí hay que sacarlo todo bueno en la metro, que era uno de los lemas. Pero las cosas se pueden enseñar bien o mal, claro, y brillantemente, no, como en esta película, o no. Claro. Yo creo que es que había realmente una preocupación por el lenguaje cinematográfico, es decir, eran sus armas, las armas que tenían para contar las historias y para que esas historias llegaran a un público que todavía no estaba tan maleado como está el público de hoy en día con la imagen. Entonces, ese lenguaje se conocía, se había trabajado y se respetaba y se potenciaba en cada película, y por eso hay tantísimas. Cualquier imbécil no podía hacer una película. Pero luego hay una como cosa ahora. que yo quería deciros, que hay un objetivo que no existe, que no sé si es el 50, el 75, que es como un objetivo que está lleno de alegría. Yo me acuerdo que este director... No te pongas No, es que es verdad. Este director, cuando en Magnolia hace la presentación y llega el barco, esto es una explosión de júbilo, de color, porque además trata el color de una forma maravillosa. Cuando se va el barco de Magnolia al atardecer, aquel... Es otra dimensión distinta, y el conocimiento y el paso del tiempo lo ha cogido muy bien. Claro, es que yo creo que es lo que tú has director. dicho antes, que lo has apuntado antes. Eso era el equipo de la Metro-Goldwyn-Mayer. En este caso, que había varios, pero en este caso, pues el operador Charles Roger, el Cedric Gibbons, que está en como colaborador en la decoración, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, el director artístico, los peinados, los trajes, el director de vestuario, claro, el director de maquillaje, el operador jefe y los directores, incluso los productores. Es decir, que creaban un estilo visual que era eso, que era muy alegre, muy colorido, con colores muy compactos, muy fuertes, y que funcionaban muy bien. Pero esta película, curiosamente, en muchos casos un poco no están suavizados. Hay, bueno, hay niebla. Hay mucho pastel. Hay una niebla muy bonita. Sí, bueno, hay sí. pastel. Bueno, cuando yo digo fuertes, no elimino tampoco el pastel, que no es fuerte, pero que sí es... Hombre, pero hay fuertes escenarios, vestuarios en pero teatro. por ejemplo, muchas de las nieblas y sobre todo muchas de las escenas que se desarrollan en el teatrillo ese entre bastidores, es maravilloso. Unas composiciones de colores entre el verde que suele llevar Leonard Parker y los colores de los demás, que son todos como de pasteles, y que están suavizados, yo creo que aparte de los trajes están tratados fotográficamente, es decir, que aquello son... Henry Jaffa está aquí metido, me parece, en esta película. Y luego lo que hacen muy bien, que tú lo Pero eso estaba en todas las películas de la Metro de esta época, de aventuras musicales, etcétera, etcétera. Era un estilo propio de la productora, que la daban a toda esta gente. Sí, hace poco he tenido yo ocasión en un hotel, había una cadena que tenía contratado, por lo visto, todo el material de la Metro, y pusieras la televisión a la hora que la pusieras, me acuerdo muy bien, el canal 14, te encontrabas una película de la Metro de los años 50, y era impresionante la unidad de estilo, que además te daba igual, cualquiera era buenísima, cualquier película que veías, El prisionero de Zenda, Moonfleet, yo qué sé, Brigadoon, películas muy distintas por otras cosas, pero Ivanhoe, Por eso digo que Richard Thorpe
que yo me he alegrado mucho cuando era nombrado José Luis. Bueno, es que Richard Thorpe era un director estupendo, Richard Thorpe. Yo no me cansaré nunca de decirlo. A mí me encantan las películas de Richard Thorpe. Es que hay una cosa que Richard Thorpe lo hacía muy bien, y Sidney, que es seguir con inteligencia y sabiduría las reglas y las normas del cine espectáculo. El género en que se movía. El cine espectáculo tiene unas normas. Que lo que tú decías, que se sepa siempre dónde está el bueno, dónde está el malo, a dónde van, quién persigue a quién, en qué casa entran, de qué casa salen. Que eso muchas veces cineastas de pretendido más fuste lo ignoran profundamente. Sí. Pero y en estas películas era prodigioso. El cine espectáculo, que lo estamos diciendo antes, no tiene por qué evitar, o no tiene por qué faltarle, si es necesario, una cierta profundidad. No pesada, ni en primer término, ni plasta, como tú decías. Lo digo porque antes decía la cita, José Luis, esa cita que le gusta tanto a Terence Moix, con que arranca el primer libro de Sabatini, de Scaramouche, que nació con el supremo valor de la risa, y con la convicción de que el mundo estaba loco. Hay una segunda novela de Sabatini, que no se hizo en cine, que yo sepa, que es Scaramouche, creador de reyes, que empieza diciendo, dice, perdonadme, pero es que empieza diciendo... Se sospechaba de él, y habla de André Louis Moreau, del mismo personaje, que no tenía corazón. Entre una novela y la otra, más en el libro que en la película, pero está una aventura muy divertida y unas situaciones lo suficientemente dramáticas para convertir en más cínico todavía, digo en más cínico porque lo es desde que arranca el personaje de André. Pero es que además en esta película está, yo hago decirlo de la doble personalidad, hay una frase que dice en la película que es que podía ser de Poe o de Stevenson. Dice, no me quito la máscara porque a lo mejor si me miro al espejo puedo ver mi alma. Dice, con dos narices, dice el personaje, en mitad de esta película de aventuras. Y lo dice y se queda tan tranquilo. Y aparte de eso, el protagonista de esta película es un cínico, es un sinvergüenza con las mujeres, es un hombre que busca a su padre que no sabe quién es, que tiene unos conflictos sentimentales tan gordos como enamorarse de la que cree que es su hermana y buscar para matar al que no sabe que es su hermano. En la novela es su padre. Inteligentemente yo creo que está cambiado para igualar la edad de los personajes. Quiero decir que hay muchas cosas. Y luego hay una melancolía, una renunciación en el personaje, aparte de toda su alegría, su fiereza en el personaje de Leonor, que curiosamente se llama igual que la actriz, en la película, con esa frase final preciosa, esas dos frases que le dice, sé bueno con ella, Scaramouche, y luego él le da un beso y le dice, te he dicho que seas bueno con ella, no conmigo, dice que es maravilloso. Claro, es maravilloso. O sea que en la película, cuando tú decías romanticismo, hemos discutido mucho nosotros mismos además sobre qué quiere decir esto romanticismo. Si el romanticismo supone una carga de profundidad dentro del goce dinámico de esta película, este es un ejemplo, a mí me parece absolutamente sí, que tiene perfecto. como una flecha de melancolía también la película. Y luego yo creo que estas películas recogían, a lo mejor esto es un disparate, pero a mí me parece que entonces recogían un mundo, probablemente el anterior a la Segunda Guerra Mundial, como que Hollywood le hizo, a lo mejor no lo era, pero lo hizo más alegre, más divertido, más no lo sé, menos solemne, y eso está recogido en esas películas de la Metro, que ya son posteriores a la Segunda Guerra Mundial, que van del 50 al 55, al 56, pero había algo que luego las películas que han venido luego, pretendidamente de aventuras, no lo tienen, son más oscuras, tienen, yo no sé por qué, pero sí, no, ahora no cuando eso. Hacen una película de aventuras no se ve nada. Sí, claro, porque incluyen un elemento que es muy peligroso en el cine de aventuras, que es el realismo. Es decir, pretenden siempre un realismo que se da un poco de tortas con... Sí, hagamos luz de velas, dice, no, claro. Luz de velas. Y entonces acabas viendo una película, todas están inspiradas en el séptimo sello de Ingmar Bergman, claro, ¿no? Suelen ser aburridísimas las películas de aventuras, ¿no? Por ejemplo, el Rob Roy que han hecho recientemente es una cosa aburridísima, ¿no? Y dices, bueno, y con lo divertida que era aquel Rob Roy que hizo el gran Richard rebelde Todd en los años 50 en la RKO con Walt Disney y tal. Bueno, pues, pero las intenciones son distintas, Fernando. Claro que las intenciones son distintas, pero se pierden totalmente, porque luego pero no se pierde una cosa y posiblemente se intenta ganar otra. Digo se intenta, no siempre claro se consigue. Se intenta, que tampoco, yo es que tengo cierta tendencia a decir que eso aquello tú ya, que me gusta más a mí. Eso que tú dices yo lo llamo ser pretencioso.
Que es lo que le pasa al cine de género de hoy en día, que es pretencioso. Que no es de género. Ahí se pierde. Sí, el cine de género tiene que ser modesto, exacto, como es Escaramujo. Es que no es de género. Pero es que ya no existe el cine de estudios, cuando hablamos de la Metro, ni tampoco seguramente existe el cine de géneros. O sea, las cosas van por otro lado. Pero es que lo que no la se literatura sabe, también. Lo que no se sabe, yo creo, desdibujan. Lo que no se sabe claramente es si ahora este tipo de cine de género no se hace porque no se quiere hacer o porque no se sabe hacer. O porque no se sabe si tiene el público que debería tener. Porque yo creo que esa especie de coartada que tienen algunas películas pretendidamente de género, que siempre dicen, hombre, no vamos a hacer una película, vamos a meterle algo más de profundidad y tal, yo creo que es una coartada estúpida, porque esta película no puede tener más profundidades sin ningún tipo de solemnidades. Está enmarcada en los inicios de la Revolución